de esta Muy buenas resolución tardes. judicial? Cuéntanos. Sí, el día de hoy el primer juzgado constitucional de Lima ha declarado fundada la medida cautelar presentada en el proceso de amparo y le ha ordenado al Ministerio de Salud que cumpla con distribuir en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. ¿Por qué presentaste esta medida? Porque, digamos, ya se había establecido, el Tribunal Constitucional había señalado lo que muchos criticaban, es cierto, pero ya había una decisión. ¿Por qué hacerlo? Sí, es que el mismo Tribunal Constitucional en el año 2009 estableció la posibilidad de variar ese fallo y es que en el futuro quedaba claro que el anticonceptivo oral de emergencia no era abortivo y que era inocuo para el concebido. Entonces, con fecha posterior, han habido pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, entre otros organismos, que han establecido que este anticonceptivo no tiene ningún efecto abortivo y actúa antes de la fecundación, antes de la unión del óvulo con el espermatozoide. Entonces, en base a estos nuevos pronunciamientos científicos y también en base a una sentencia que salió de la Corte Interamericana en el caso Arcadia Murillo, que varió el concepto del concebido, que se pudo volver a revisar el fallo del Tribunal Constitucional y que justamente da lugar a que se pueda variar el fallo y que se proceda a la distribución del anticonceptivo oral de emergencia. Esta es la prueba que tú has llevado al primer juzgado constitucional para que finalmente te dé la acción, la medida cautelar. Sí, los informes científicos de la Organización Mundial de la Salud, otros informes también realizados por el Ministerio de Salud, además de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada en el año 2002, que establece o que varía el criterio concebido, que fue utilizado inicialmente por el Tribunal Constitucional. Correcto, este es un fallo en primera instancia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque puede apelarse. Bueno, la medida cautelar, porque es lo que ha salido, que está anticipando la decisión de fondo, sí se puede apelar, pero si se apela, igual se tiene que cumplir la medida cautelar. Salvo hasta que haya un pronunciamiento distinto por una instancia superior, pero mientras tanto tiene que cumplir. ¿Y qué es lo que señala exactamente la resolución? Que el Ministerio de Salud, a través de sus hospitales, puedan distribuir la píldora del día siguiente. Sí, le está ordenando expresamente al Ministerio de Salud que cumpla con distribuir en forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. Para eso le está dando el plazo de 30 días al Ministerio de Salud para que pueda cumplir, porque se entiende que se tiene que hacer pedir presupuesto, ¿no? Un presupuesto adicional para hacer las compras de las pastillas, llevarlo a todos los departamentos y provincias del país. Entonces se entiende que esto puede tomar un tiempo. Por eso el juez le está dando 30 días al Ministerio de Salud para que cumpla pues con ejecutar lo dispuesto, ¿no? Así es, y establecer, como tú señalas, todo un presupuesto. Ya la ministra de Salud se había pronunciado aparentemente a favor de esta píldora del día siguiente, de la distribución, la ministra de la Mujer también, porque la ministra de la Mujer, Ana María Romero, en una de sus primeras declaraciones ya en el cargo, había señalado que era un tema discriminatorio. ¿Por qué gratuitamente no se podía tomarse esta pastilla el día siguiente, pero sí comprar? Si una joven quería ir a una farmacia, sí podía comprarla, pero alguien que no tenía los recursos económicos no podía recibirla de forma gratuita por esta resolución del Tribunal Constitucional. Sí, efectivamente. La prohibición era discriminatoria. ¿Por qué? Porque sí se vendía en farmacias. Eso quiere decir que personas informadas y con recursos económicos, más o menos con 25 soles que cuesta la pastilla, podían ir a la farmacia y comprarla. Pero una persona desinformada o que se encuentra en pobreza extrema, que no tiene recursos económicos, no podía acceder a esa pastilla. Y lo que era peor, ¿no? Una mujer víctima de violación ingresaba a un hospital y no le informaban ni le distribuían el anticonceptivo oral de emergencia. Esas son las situaciones más dramáticas, ¿no? Así es. Casos de violación y demás que en realidad se podían. Justamente el anticonceptivo tiene el potencial de evitar embarazos, porque se toma después de la relación sexual, porque obviamente el embarazo no ocurre inmediatamente en la relación sexual, demora varios días. Entonces esta pastilla evita, ¿no?, que pueda ocurrir la fecundación, que pueda unirse el óvulo con el espermatozoide. Así es. Entonces justamente sirve para los casos cuando ha ocurrido una violación. Ya, como tú lo has señalado, actúa antes de la fecundación, son las pruebas que has llevado y no es abortiva. Bien. Es un método anticonceptivo. Así es. Muchas gracias. Gracias a Violeta
Cristina Gómez, quien es la que finalmente presentó esta demanda. Tenemos en la línea, me dicen, al exministro de Salud, Luis Solari. Señor Solari, ¿cómo está? Bienvenido a Canal N. ¿Qué le parece esta decisión finalmente del Poder Judicial en primera instancia, una medida cautelar